Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Nos vamos a deleitar en tu presencia y en tu palabra, encomendando nuestro camino a ti, Señor, para que tú hagas, oh Dios. Nos vamos a alegrar todos en tu presencia, Señor. Aleluya. Todos decimos: oh, ven. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las bendiciones de tu corazón. Vamos una vez más. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Una vez más, dile: oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía, confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Una vez más, dilo: oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Aleluya. Las peticiones de tu corazón. Aleluya. Amén. Hoy celebramos estar en la presencia del Señor. Así que en su casa donde se encuentra, le invitamos para que se una y exaltemos el nombre de Cristo. Oh, 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 oh. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sión. Fiesta tienen los hijos del Rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sión. Fiesta tienen los hijos del Rey cuando cantan al Dios de Israel. En medio de ti está tu Dios, poderoso Salvador. Se gozará y se alegrará con cánticos de amor. Canta, hija de Sión, celebra, alza tu voz, grita con júbilo a Cristo tu Rey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sión. Fiesta tiene
los hijos del rey, cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sión. Fiesta tienen los hijos del rey, cuando cantan al Dios de Israel. En medio de ti está tu Dios, poderoso Salvador. Se gozará y se alegrará con cánticos de amor. Canta, hija de Sión, celebra, alza tu voz, grita con júbilo a Cristo tu Rey. Hey. Oh, 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 oh. Vamos a exaltar el nombre del Señor. Hay fiesta en los corazones. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sión. Fiesta tienen los hijos del rey, cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sión. Fiesta tienen los hijos del rey, cuando cantan al Dios de Israel. Oh, 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 oh. Fiesta. Oh, 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 oh. Fiesta. Oh, 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 oh. Fiesta. Oh, 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 oh. Fiesta. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Solo tú, Señor. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta.
alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Oh, solo tú eres digno. Dios les bendiga. ¿Cómo está el pueblo del Señor? Quiero recordarles que este es el día que hizo Jehová y nos vamos a gozar y a alegrar en él. Quiero darles un saludo cordial, un abrazo fraterno a la distancia a todos los amigos y hermanos de la iglesia del Señor Jesucristo. Y les invito para que tome su Biblia y la abra en el libro del profeta Jonás. Estaré leyendo como introducción el capítulo 3, del versículo 1 al 6. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Quiero invitarle a cerrar sus ojitos, incline su rostro, levante su manito y adoremos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, tú estás aquí, en medio de tu pueblo. Estás morando en medio de los que adoramos tu nombre. Estás donde 2 o 3 se reúnen en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos brindarte alabanza, brindarte adoración y gloria, porque tú eres el eterno gran yo soy. Señor, te bendecimos en esta hora y queremos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos dirijas conforme a tu voluntad por esta palabra. Espíritu Santo, llega a lo recóndito del corazón de toda persona que hoy escuche esta palabra. Pero también quiero, Señor, clamar a ti, bendecir a todos los siervos que predican tu palabra, a todos los pastores, a todas las iglesias, a todos los hermanos en la fe, Señor Dios, para que se levante, Señor Dios, tu gloria sobre ellos, descienda tu gracia, Señor, y puedan ser cautivados sus corazones conforme a lo que tú has dispuesto en este día, Señor. Dios, gracias por permitirnos el privilegio de compartir tu santa palabra. Espíritu Santo, toma el control de todo aquello, Señor, que pueda disociar la mente, distraerla, Señor Dios, de lo que significa, Señor, tu presencia y de lo que significa tu voz a través de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos,
a favor de esta crisis mundial, Señor. Enviamos tu palabra, Señor. Enviamos tu bendición, Señor, a lo recóndito de la tierra, donde se halle un alma que respire. Alabe a Jehová, Señor. Y gracias, porque este es el día, Señor, donde tu palabra cautivará, Señor Dios, en los diferentes puntos del planeta, a la necesidad, al enlutado, al que está amargado, al que está a punto de tomar decisiones equivocadas, Señor, como quitarse la vida. Señor Dios, enjuga las lágrimas de todo aquel que ha venido sufriendo. Señor, sana esta pandemia y enséñanos a depender de ti, Señor. Oramos por los gobernantes en todo el mundo para que tú los dirijas conforme a tu voluntad, y nos sujetamos a ti, nos sujetamos a la autoridad que tú has establecido, Señor, sin afanes, esperando que tú nos des la salida para adorar y glorificar tu nombre aún fuera de casa, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos honra, gloria y alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Los problemas siempre forman parte de todo ser humano en esta vida. Algunos suelen ser tan difíciles de resolver que les lleva a sumirse en grande preocupación, y a ciertas personas les conducen a la depresión, inclusive con deseos de acabar con su vida, mientras que otros buscan la ayuda de quienes puedan guiarles a la solución de los mismos, como psicólogos o consejeros, y cuyo propósito primeramente es darle sosiego a las mentes para que con toda solicitud y calma puedan evitarles ir al aislamiento que les produce dicha preocupación. El consejo de estos es muy práctico cuando dicen, abro comillas, no te ahogues en un vaso de agua, o lo que comúnmente dicen algunos, no te encierres en tu problema, cierro comillas. El mensaje que el Espíritu Santo nos quiere participar en el día de hoy me ha permitido llamarle, no te encierres en tu encierro. Te lo repito, no te encierres en tu encierro. Y queremos dar respuesta a esta predicación de la palabra con dos puntos, dos aspectos muy especiales. El primero, pues en ello no te hace ningún bien. Leamos la palabra del capítulo 4, versículo 1 al 8. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Bueno es que usted y yo hoy coloquemos en contexto
lo que fue el llamado del profeta Jonás. Jehová lo llamó a cumplir una misión. Dice la Escritura que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esto lo encontramos en los versículos 1 al 3 del capítulo 1. Ahora, la actitud desobediente de Jonás, porque fue una actitud desobediente, le convierte en un rebelde sin causa, porque ignora, óigame bien, que de Dios nadie puede escapar, ni de lo que este personaje piense cualquiera de ustedes, y en este caso Jonás, ni del lugar donde pretenda no ser visto. El salmista lo expresó de la siguiente manera: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, del versículo 7 al 10. La narración de este pasaje de la Escritura, de todo el compendio del libro del profeta que lleva el nombre de Jonás, nos hace algo de ilustración de cómo Dios hace levantar una tempestad tan grande que la embarcación en que huía este personaje, hablo de Jonás, estaba a punto de naufragar, estaba a punto de romperse la nave, y en lo que se acostumbraba en ese tiempo, los tripulantes de la nave decidieron echar suerte para saber por qué causa se había levantado tan grande marea, tan grande odisea. Y dice que la suerte, porque así se usaba en esa época, cayó sobre Jonás, quien luego de dar las explicaciones respectivas del por qué estaba huyendo del Señor, del ministerio que Dios le había dado, ese ministerio que lo convocó Jehová para predicarle a las naciones, y en especial a la nación de Nínive, se puso de acuerdo con ellos y toma una decisión. ¿Y la solución cuál era? Para que se bajara la marea, para que tremenda odisea disminuyera, para calmar la bravura de la tempestad. ¿Sabe cuál fue? Que fuera arrojado al mar. Y en concordancia con el clamor hecho a Jehová, porque estos tripulantes tenían temor de que la vida de este personaje de Dios pudiera traer sobre ellos un derramamiento de sangre y acabara con su vida. Ellos oraron al Señor que lo librara de la sangre de este hombre y lo echaron al mar. Usted conoce la historia y la estamos repitiendo en el día de hoy. Ahora, es verdad que el mar se aplacó. Se aplacó cuando este hombre desobediente cayó a esa agua profunda del mar. Se aplacó solo cuando su desobediencia tomó una decisión, pero dice la Biblia que fue tragado por un gran pez, el cual, oiga bien, amado hermano y amigo, Jehová tenía preparado. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, dice el capítulo 1, versículo 17. Quiero decirles algo importante. El vientre de ese gran pez que el Señor preparó para tragarse a Jonás por causa de su desobediencia, se convirtió en su casa. Sí, en su casa, donde entró en ayuno los 3 días completos que duró su encierro. ¿Quién lo creyera? Un grande pez se convirtió en la profundidad de su vientre, en el encierro y en la casa donde Dios empezó a tratar la vida de este hombre. Fue un ayuno dentro de ese pez, en la profundidad de su estómago, que Dios programó Jehová como disciplina espiritual para un siervo que se resistía a cumplir con el privilegiado llamado como profeta. En exclusivo tenía el llamado
óigame, para ir a una nación como Nínive, cuya maldad y violencia rayaba con el límite de la desobediencia a Dios. Esta era la capital del imperio asirio, una ciudad grande, desarrollada, un imperio que a todas luces era temible. Quizá Jonás haya crecido a la distancia porque estaba cerca donde acampó Nínive y vio la maldad y creció con rencor en su corazón, como suele el hombre crecer con rencores desde la infancia y aún con rencores que se forman en la adolescencia y aún en la edad adulta. Y se llenó de rencor y en el llamado huyó, porque era una nación temible. ¿Cómo voy a permitir yo compartirle la palabra a alguien que ha hecho mal? Quizás su familia fue abordada por esta gente o los vecinos. Eso no lo narra la Biblia, pero podremos pensar todas las cosas que se nos ocurra, porque él no quiso obedecer la palabra del Señor. Esta ciudad, como lo dije ahora, era la capital del gran imperio asirio, y su dominio no tenía comparación en la época del profeta. Pero como lo cita esta escritura, ya era hora de escuchar el ultimátum de Jehová, como de sus labios se lo expresó. Dijo el Señor en el versículo 2 del capítulo 4: porque ha subido delante de mí su maldad. La resistencia al cumplimiento de su misión, hablo de Jonás, por ese miedo que le producía lo violento de sus moradores y su rencor hacia ellos, no quiso obedecer al Señor. Más bien compró un boleto y se fue en vía contraria hacia una región que se llama Tarsis. Pero el Señor, que todo lo sabe y que todo lo puede, preparó un gran pez, y allí estaba morando el desobediente, el rebelde, el rencoroso hombre de Dios. Es tan negativa frente al llamado que le hizo el Señor Jehová de los ejércitos. Lo convirtió en un fugitivo de la presencia del Señor. Estoy hablándole del ayuno que pasó durante 3 días allí guardadito. Fue un ayuno en el confinamiento de las entrañas nauseabundas de un gran pez, como lo relata la Escritura. Un animal sin la razón que tiene el hombre, sin razón al servicio de su Creador, para hacer entrar en razón e inteligencia espiritual a un hombre con un don profético del Espíritu Santo. Imagínense las cosas que se le ocurren al Señor, las cosas tan tremendas que Dios tiene con cada una de las personas, para poder hacerlo volver en sí, hacer voltear la mirada hacia la obediencia. Un pez que no tenía la razón ni la inteligencia del ser humano, fue el instrumento de Dios para hacer entrar en razón y en inteligencia espiritual a este hombre llamado Jonás. ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito del Señor al interior de la diseñada residencia estomacal era hacer que la angustia que produce el encierro, porque no nos llamemos a engaño, el encierro para algunos crea angustia. Imagínense el encierro dentro de un gran pez, sin la movilidad, porque no había movilidad para levantar las manos y doblar las rodillas, angustiada por lo inesperado de su vivencia. Jamás se imaginó Jonás caer en las fauces, si me permite hablar así, de un enorme pez. Allí dentro rondaba la muerte, y Dios quería que sintiera esa angustia, porque había un valle de sombra y de muerte dentro de los jugos gástricos de este enorme pez. Esa angustia del profeta Jonás comenzó a dar como resultado una búsqueda intensa de aferrarse a la misericordia de Jehová para que librase de morir en una tumba jamás imaginada por ningún hombre en esta tierra, por más santo siervo que sea del Señor. Pues lo más normal es morir usted y yo, para luego ir a un sepulcro, como suele sucederle a toda persona. Fue así como Jonás, óigame bien, no tuvo más remedio, como él mismo
lo expresó, que buscar con angustia, dice la Escritura, con angustia y sensatez, una poderosa respuesta de Jehová, pues él mismo lo declaró en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Qué cosas tan tremendas nos permite el Señor vivir a través de esta enseñanza. Dios hará lo posible para que usted y yo podamos obedecer en las cosas que tenemos que obedecer. Para nada te hace bien en el encierro de tu casa y en el encierro de tu pensamiento en las cosas que debes de soltar. De nada servirán, pero Dios tiene un propósito. Ahora, la oración de Jonás le llevó a reconocer tres cosas. La primera hace alusión a que a pesar de estar cerca de la muerte, porque en el vientre de un enorme pez, la digestión, los jugos gástricos comienzan a hacer efecto para que el bolo alimenticio sea nutritivo a ese animal que lo trataba de devorar. La muerte, si llegase sobre él, la esperanza que no avergüenza a los hijos del Señor es, según lo que le clamó al Señor, que contemplaría su rostro en el lugar de su santa morada. Pues él confesó así: mas aún veré tu santo templo. Capítulo 2, versículo 4. Otro reconocimiento que hace después que su alma perdía su ánimo porque estaba en el vientre. ¿Y quién puede tener ánimo en un lugar oscuro y en un lugar jamás soñado? Es que solo Jehová podría ayudarle en esa casi segura sepultura gástrica del enorme pez. Pues así lo relató él cuando dijo: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Versículo 7 del capítulo 2. Finalmente, la obra de Dios tiene cumplimiento en la vida del profeta cuando éste reconoce que en el andar con ese comportamiento desobediente a Dios es una vanidad ilusoria que lo aparta de su misericordia. Y por tal razón, él decide darle alabanza a Dios, haciendo un sacrificio, un compromiso para obedecer su voluntad. Si el Señor lo sacase de ahí, cumpliendo su promesa, porque él sabe que la salvación de él y la de todo el mundo, de todas las personas, viene de Jehová. Capítulo 2, versículo 8 al 9. Al final de estas palabras que he venido compartiéndoles, al final de todos estos dos capítulos que es necesario ponerlos en contexto, en esos 3 días del ayuno, durante el confinamiento que Dios le permitió tener allá, en un lugar donde nadie desearía glorificar a Dios, y de lo más profundo de su corazón es que la boca del pez finalmente se abre para que con su vómito, óigame bien, nada agradable, le regresara del mar al mundo de los terrestres habitantes del planeta. Cuando ya el corazón de Jonás estaba tratado por el Señor, estaba solícito a la obediencia, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Capítulo 3, del versículo 1 al versículo 3, la primera parte. La disposición de Jonás para anunciar el evangelio, el mensaje de juicio sobre los pecadores de esta gran ciudad, como la llama el Señor, porque era una ciudad floreciente, era una ciudad de grande desarrollo, una ciudad de colonialismo, que donde llegaba imponía su sello de maldad para conquistar todo lo que se proponía. Era un mensaje de juicio. Y tal vez la fundamentación, la disposición de él estaba motivada quizá por la destrucción. Él obedeció, claro que obedeció al Señor,
Pero ¿qué estaría pensando en su corazón? Yo les predico el evangelio y estoy obedeciendo a Dios, pero es un mensaje de destrucción. Un mensaje de destrucción, porque son tan pecadores que no merecen el perdón del Señor. Permítame hablar así de Jonás, porque este mensaje nos puede dar lugar a pensar muchas cosas que, sin salirnos de la Escritura, nos dan certificación de un comportamiento equivocado en la vida de Jonás como ministro del evangelio, como profeta del Dios Altísimo. ¿Qué debía esperarse de él? Compartir un mensaje donde todo el mundo quepa en el corazón del Señor, en la salvación del Señor. Pero no, él quizá como profeta de Dios no pensaba lo que Dios quería actuar con el mensaje, que era el arrepentimiento para evitar el castigo de Dios. Sí, es verdad que Dios dijo que los castigaría, pero Dios a veces nos puya en medio del pecado para que volteemos la mirada de nuevo hacia Él. Jonás, escúcheme bien, no gustaba de los moradores de Nínive. Lo dijimos al comienzo y lo repito en este momento. ¿Sabe por qué? Porque eran crueles. La crueldad en sus métodos al conquistar otras ciudades incluía el pillaje. Eran secuestradores. Cogían a las mujeres y las violaban. Secuestraban a los niños. Se quedaban con las pertenencias y los territorios y las casas. Todo esto le tocó verlo a él cuando creció y en su vida adulta. Cuando Dios lo llama a predicar el mensaje, no cabe en la cabeza de un santo hombre de Dios que Dios pueda perdonarle, porque hay algo en su corazón, está encerrado en su odio, está encerrado en su rencor, está encerrado en una teología equivocada de la que Dios no quiere que ninguno de nosotros tengamos, porque Dios siempre quiere que nos humillemos a favor de la tierra. Porque el Señor dice: y busqué hombre en la tierra que hiciese vallado y no lo hallé. Hay que clamar por la salvación de las almas. Hay que clamar para que todo el mundo venga en arrepentimiento del Señor. Este es el tiempo en el cual usted y yo tenemos que clamar la misericordia del Señor. Pero este pueblo también tenía aspectos que a Dios le sacaban de quicio: la idolatría a otros dioses, pero también la inmoralidad sexual, las prácticas equivocadas, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo. Todo esto en una nación floreciente de grande desarrollo, pero de grande maldad. Todo esto hizo mella en la vida de este profeta, que lo hizo huir del cumplimiento de ser un misionero con propósito del reino de los cielos para evangelizar una nación como Nínive. Este es un avivamiento que Dios tenía a las naciones. Es un misionero que no le predicaría a los israelitas. Era un misionero que empezaría a hacer la obra de predicarle a los gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo escogido del Señor. Pero Jonás jamás imaginó que el pueblo al cual tenía tanta apatía y desprecio se arrepintiera en ayuno y cilicio, como lo hemos leído, desde el más humilde ciudadano, óigame bien, hasta el mismo rey, de quien partió la orden de entrar en esa práctica que buscaba como propósito el perdón de parte de Jehová por sus pecados. Lo que en efecto sucedió, y lo acabamos de leer como lo relata esta escritura en el capítulo 3 versículo 10, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ese es Jehová de los ejércitos. Ese es el Señor que usted y yo tenemos. Ese es el Dios que hoy tiene encerrada a la gente con el propósito de perdonarle sus pecados. Ese es el Dios que quiere sacarnos del encierro, del odio, del rencor, de la amargura, del pecado, para que podamos voltear la mirada hacia Él. Pero no le hace nada bien a aquel que no quiere perdonar, ni que le perdonen el que le ha hecho daño. Y tanto la actitud de un pueblo malvado en sincero arrepentimiento, como el que les estoy expresando y relata la Escritura, como la actitud misericordiosa de Dios para perdonarles sus pecados, esto fue lo que le sacó la ira, lo que le hizo huir, lo que le hizo entrar en enfado al profeta. Pues así lo expresa la palabra. Dice la palabra: pero Jonás
se apesadumbró en extremo y se enojó. Capítulo 4, versículo 1. La mejor expresión para enojo creo que es esta: es estar enardecido, es estar iracundo contra Dios. La Biblia nos relata de personajes que se enojaron contra el Señor. No es esto, amado amigo y hermano, un atrevimiento contra el Dios que le creó y le llamó para tan privilegiado ministerio. Enojarse contra Dios es sabio. Le digo el Señor a Job: es sabiduría contender con el Omnipotente. Es sabio que nos enojemos con el Señor, porque aquel que te hizo mal hoy se ha arrepentido, pero tú no le has podido perdonar ni ir a Él como hermano que ya es en Cristo Jesús, porque todo aquel que es lavado por la sangre de Cristo pertenece a la familia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esa era la actitud de Jonás. Se enojó. Su vida volvió a entrar en conflicto, porque ese era el conflicto que tenía, como el conflicto que algunos tienen en el encierro. Un conflicto con Dios y consigo mismo. Y justificó el motivo de su huida a Tarsis. Le dijo: por eso fue que me fui a Tarsis, porque yo sabía que tú les ibas a perdonar. ¿En contravía de qué? De los mandamientos del Señor. Jonás sabía de la misericordia de Jehová. Él sabía que Jehová perdonaba los pecados, pero no lo quería aceptar para esta gran ciudad por las razones expresadas anteriormente. Y fue tal su enojo, dice la palabra del Señor, que entró en depresión queriendo morirse al ver que estaban, óigame bien, que los que estaban muertos en sus delitos y pecados ahora vivían para su Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Dios perdona la maldad del hombre, cuando Dios perdona nuestros pecados, porque en ellos estamos muertos, nos da vida para que la tengamos en abundancia. Es el momento de que resucites de tu pecado, que resucites de tu raíz de amargura, de tu enojo, de tu ira, de tu rencor contra la familia, contra el amigo, contra cualquier persona que tú sabes que no has perdonado, o que sabes que le está yendo muy bien a pesar de lo que te ha hecho, y te llenas de encono en tu vida y no te deja tener paz, y a veces cuando comes lo recuerdas y te da ganas de vomitar, como vomitó el pez a Jonás por su actitud. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos está enseñando hoy que tenemos que salir de los conflictos que nos encierran en este confinamiento. ¿Qué hizo él? Hizo una enramada a la espera de si Dios cambiaría de opinión de salvación por juicio. ¿Por qué? A él no le generaba salvación, sino desprecio por el pueblo. ¿Sabe qué le pasaba a Jonás? Dice la Biblia, mis amados, quería morirse antes que ver la gloria de Dios dándole vida a un pueblo que estaba muerto por su gran maldad. Jonás estaba tan enojado que se moría de la rabia. Óigame bien, estaba tan enojado que se quería morir de la rabia. Cuando ve que Dios bendice a quien hizo tanto mal, ¿sabe qué le pasa? Dice la Biblia, Jonás arde en ira, y Dios le dice algo maravilloso, algo que nos dice a nosotros hoy, porque quizás estamos pasando por un momento parecido, donde nuestro corazón no quiere perdonar, no quiere liberarse, no quiere salir del encierro mental y espiritual que producen muchas cosas en la vida. Jonás, iglesia, amigo, ¿es bueno estar tan enojado? Pero su enojo también fue contra Dios. Quizá usted ha estado viviendo en el encierro de su casa desde antes o durante esta crisis que vive la humanidad, su propio encierro de este pecado de la ira contra alguien de la familia, o contra alguien que no está en confinamiento con usted, por pequeños o grandes motivos. Hay motivos pequeños que te llenan de grande ira. Imagínate los grandes motivos. Te daría ganas de morirte de la rabia. Quiero recordarte, por la palabra que estamos diciendo hoy, que la ira es un grave pecado que no debe dejarse pasar como algo
intolerable, algo insignificante. No, pues así lo describe la Escritura. Santiago en el capítulo 1, versículo 20 al 22 lo dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundante malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Jonás sabía la palabra. Jonás oyó la palabra que le dio el Señor, pero era simplemente un oidor, no un hacedor. Porque si bien cumplió la evangelización, si bien les habló a ellos de la palabra, en su corazón no estaba haciendo eco ni produciendo un avivamiento de sanidad en su vida. Quienes así se comporten con su manera de pensar con la humanidad, cualquiera sea la persona, una humanidad perdida por ningún motivo, han entendido el plan salvífico de Dios, basado en su amor y misericordia para todo aquel que en arrepentimiento reconozca su pecado. ¿Sabe qué hizo Moisés? En el libro de Números 14, 18 expresó lo siguiente del Señor: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Cuando usted y yo nos encerramos en nuestra propia manera de pensar y actuar frente a lo que Dios piensa y tiene destinado en su soberanía, escúchenme bien, estamos a punto de ser lanzados a la profundidad de su disciplina, la cual tiene el tiempo requerido para el cambio y una boca enorme para vomitarnos de nuevo a la realidad de la correcta vida espiritual. Los conflictos que tiene el hombre, usted y yo, cualquiera sea, que suelen llegar a muchas personas por decisiones que Dios toma con ella, y en especial con lo que estamos viviendo durante este confinamiento, hará que se encierren en la enramada de su propia desobediencia y rebeldía, oyendo la misma voz que le habló a Jonás: haces tú bien en enojarte tanto. ¿Sabe qué pasó? Jonás, dice la Biblia en el versículo 2, y oró a Jehová. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Pero le pidió a Dios que le quitara la vida. Imagínese hasta dónde llega el rencor. ¿Qué pasaría si hoy, en tu odio, en tu rencor contra alguien, contra tu hermano de sangre, contra tu vecino, contra tu esposo o esposa, contra tu hijo, contra algún familiar, aún contra algún ministro del evangelio, contra algún pastor, desear la muerte antes que ir a pedir perdón? ¿Tú qué crees? ¿A dónde irías? Pues eso le pasó al rencoroso y rebelde Jonás. Y ahí le dijo el Señor: haces tú bien en enojarte tanto. ¿Y sabe qué hizo Jonás? Se fue de la ciudad y acampó al oriente de la ciudad, y se hizo una enramada, dice la palabra, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Qué obstinación tan grande, ¿verdad? Esperar a ver si el Señor cumpliría su promesa de salvación o si el Señor los quería destruir. ¿Sabe qué dijo Jonás? Jonás dijo en la predicación que le dio el Señor, versículo 4 del capítulo 3, dijo lo siguiente: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero él no entendía porque había rencor.
Ya Dios había perdonado. ¿Por qué esperar la destrucción de un alma? ¿Por qué esperar la destrucción de una familia? ¿Por qué esperar la destrucción de un barrio? ¿Por qué esperar la destrucción de una Colombia, de una Venezuela, de cualquier ciudad del mundo? Cuando Dios nos manda a clamar por ellos en ayuno y arrepentimiento. ¿Por qué no esperar más bien el gozo que produce la salvación de las personas? Termino este primer aspecto diciéndole: la ira hace arder en llamas un corazón por el rencor. La propuesta del Espíritu Santo en este mensaje es: no te encierres en tu encierro. ¿Sabes por qué? Porque su sol herirá tu obstinación. Te lo repito, porque su sol herirá tu obstinación. Los versículos 9 al 11 del capítulo 4 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ay, tremenda palabra del Señor. Nunca puede causar enojo en nuestra vida el que Dios sea piadoso con cualquier persona. Te lo voy a repetir: que nunca cause enojo en tu vida, porque Dios es piadoso para con toda persona, aún para el guerrillero, aún para el narcotraficante, aún para el violador, aún para el feminicida, aún para aquel de violencia intrafamiliar, aún para el parricida, aún para cualquier persona que trafique con mujeres para la prostitución, aún para aquellos que tratan con el negocio de matar personas para sacar los órganos y venderlo. Cuando una persona de esa calaña se arrepiente, Dios tiene misericordia. No te enojes cuando veas una noticia y veas que alguien por fin se arrepintió de su maldad después de pagar en prisión lo que debe, y allí Dios hablarle la santa palabra y convertirse a Cristo. Para Dios no hay nada imposible. Si puedes creer, he visto la gloria de Dios en muchas personas que uno jamás se imaginaba que fueran a abrazar el Evangelio, que fueran a tener una Biblia y una palabra poderosa. He visto la gloria de Dios obrar. He visto cómo muchos que fueron guerrilleros hoy abrazan el camino del Señor, la verdad y la vida de Cristo. Muchos se convirtieron en pastores, y algunos de los rencorosos que deseaban la muerte de ellos dirán: el diablo haciendo hostias. Pues ese es Jehová de los ejércitos, el que llamó a Jonás y el cual no le quiso obedecer, ni tampoco quiso que le perdonaran los pecados a los moradores de Nínive. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Pero nos dice a nosotros hoy que no seamos como Jonás, que cualquiera de las cosas que te afecte hoy pueda ser perdonada y puedas ir a la persona que te hizo daño. Nunca podemos en nuestra vida aceptar el enojo, porque Dios es piadoso y perdona a cualquier persona por mala que sea. Pregunto yo: ¿quién eras tú antes de convertirte? Porque no hay pecado pequeño ni grande. Hoy los malos de la película del pasado somos los justos de la película del presente. Somos los justos de la película que va a ser por la eternidad a morar con Cristo. Yo en especial no soy bueno en el momento, pero soy lavado con la misma sangre de la iglesia que predica de Cristo y vive a Cristo.
Si te contara mi testimonio, hoy no terminarían 2 o 3 o 4 predicaciones. Pero heme aquí, el Dios que perdonó a Nínive, a los moradores malvados de Nínive, de esa gran ciudad, también me perdonó a mí, te perdonó a ti y te puede perdonar a ti en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Pero algunos creyentes o no creyentes a veces se han enardecido porque Dios es piadoso con quienes consideran que deben ser castigados. Sí, es verdad que Dios castiga, o que creen ellos que merecen que les vaya mal. Algunos quieren que los que hacen mal se mueran. Sí, Dios hace justicia. Nunca le desees la muerte a nadie, por más malo que sea. Algunos se enojan y se quieren morir de rabia porque les ven prosperar, porque les han hecho daño a su vida. Y todas estas consideraciones pertenecen a la historia de Jonás, con el perdón y la misericordia de Dios otorgada a los habitantes de Nínive. Esas personas que hicieron tanto mal y abominaciones, óigame bien, a los ojos del Señor. Tremendo. Son las personas que Dios les dio el perdón porque se arrepintieron. Y ahora, óigame bien esto, pasan de ser bandidos a hijos de Dios. Mientras que el Jonás, el siervo santo de Dios, ahora pasa de ser un profeta santo a ser un bandido que respira rencor y muerte en contra de las personas a las que evangelizó. Podemos suponer que su estadía en la ramada y en el encierro de su obstinada ira y odio se convirtió en una cuarentena, esperando ver el posible juicio de Dios sobre la ciudad. Sí, cuarentena. Pues el mensaje de Dios nos dice en esta palabra que lo que le mandó a proclamar a Nínive era nada más ni nada menos que estas palabras: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Capítulo 3 versículo 4 dice la santa palabra del Señor. Y quizá al final de los 40 días, estoy imaginándome, permítame fantasear, permítame hacer una recreación de lo que podemos imaginar. Él se hizo una enramada. ¿Y sabe dónde? Se hizo una enramada allí, en una colina al oriente de Nínive, para tener visaje, visualizar si el humo del fuego de Jehová los consumía. Me imagino la tranquilidad bajo una calabacera que le cubría el sol. Ya va a llegar el momento, diría él. Imagínense, quizá en esos últimos días de los 40 días que él esperaba, porque la Biblia no nos dice cuánto tiempo esperó, pero imaginémonos que se demoró hasta el último día. Y en ese último día, Dios, que le había regalado una calabacera, Dios que se inventó un gusano, porque la vida viene del Señor, el gusano también es propósito de Dios, así como el pez fue propósito de Dios. Se comió la calabacera para enseñarle una lección grande. Y nada que sucedían las cosas que él esperaba. Jehová comienza otro proceso de su vida. Así como tenía preparado un gran pez que se tragó a Jonás, que durante los 3 días que estuvo en su vientre aprendió que con sus planes nadie, ni profeta alguno, puede variarlos. Ahora, y luego del rechazo de su siervo a su bien obrar sobre los pobladores de Nínive, aquella gran ciudad que dice la palabra, dado su sincero arrepentimiento, el Señor prepara una lección objetiva, haciendo crecer una calabacera sobre la enramada donde se encerró el amargado profeta, porque estaba amargado. Hay muchos cristianos amargados porque no pueden perdonar, porque no pueden tragarse a la persona que les hizo mal o le tienen envidia. Él se encerró en esa calabacera, estaba protegido para que no lo molestara. Pero esa calabacera le alegró solamente de una noche para un día. La alegría le duró poco. Nunca en todo el viaje que hizo este hombre a Nínive, 3 días,
se había alegrado por algo. Como nunca se alegró con el llamado que le hizo Dios, sino que huyó. No se alegró al ser identificado ante los tripulantes del barco como el enviado de Dios, sino que pidió que fuera echado al mar. No se alegró al ser vomitado por el pez para darle la libertad, salir de ese terrible encierro, sino que oró con amargura, dice la palabra. No se alegró al predicar al arrepentimiento, sino que se lamentó. Pero ahora lo único que le producía alegría, óigame bien, era una calabacera. Una calabacera. Una calabacera. Dios mío, ¿cómo es posible que hay gente que quiera más una mata, un animal, que a un ser humano? Hay gente que le habla a las matas porque no le quiere hablar al vecino que le hizo daño. Una mata no te entiende, pero Dios obra con la mata. Obró con la calabacera protegiéndolo y le enseñó una lección grande que estamos a punto de terminarla. Oh, santo es el nombre del Señor. Disfrutaba de la sombra de la calabacera. Me imagino que le echaba agüita porque estaba frente al río Tigris, porque es una región seca, y le echaba agüita todos los días para que nunca le fallase la sombra, porque le hacía sombra. La calabacera y el gusano fueron instrumentos en las manos de Dios, como lo fue antes el enorme pez del cual hemos venido hablando. ¿Para qué? Para probar su carácter. Arruinando su comodidad, el Señor le mandó el gusano, porque hay ministerios de comodidad y hay ministerios de terror. Porque la calabacera fue devorada por ese gusano. ¿Qué nos enseña esta palabra, mis amados amigos y hermanos? Nos enseña cómo la insensatez de Jonás se alegra en amar y disfrutar más la comodidad de una calabacera mientras aguarda el juicio sobre los hombres salvos, en tanto que vuelve a enardecerse porque un gusano acabó con algo perecedero. Se enojó por una mata que perdió y se la comió el gusano, en contraste con la eternidad del alma de esas personas. Y es más, amados amigos y hermanos, el Señor, que sabe cómo apretar la clavija a usted y a mí, se las apretó a Él. Apretó la clavija sobre el carácter, tomó al sol como parte de su creación para herirle en la cabeza, y sopló un viento que traía arena y golpeaba su cabeza, y me imagino los chichones y las laceraciones. Porque a punto de esto es que aprendemos a buscar y a entender que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Y dice que estaba hasta a punto de desmayarse, y nuevamente dice la Biblia, la amarga depresión en la cual entró le propuso muerte, porque la depresión propone muerte en algunas personas como solución a su vida y muerte a su ministerio profético. La obstinación de la cual estamos hablando aquí no tiene sombra ni enramada que brinde protección, si Dios está de por medio para sacar de ella a quien se empecine en huir de su amor y de sus propósitos. Ante todas estas pruebas de parte de Jehová de los ejércitos, y ante la crisis no superada de parte de Jonás, viene un amoroso y compasivo llamado de atención de su Señor, diciéndole: haces bien en enojarte tanto. Me imagino la ternura del Señor para bajarle el ardor del rencor y la amargura de este hombre. O lo que otros han traducido de la siguiente manera: ¿es el hacer el bien algo que no te agrada? Permítame parafrasear algo así. Jonás: yo he salvado a Nínive porque mi naturaleza piadosa es hacerlo con todo pecador, y te escogí para que tuvieras el privilegio como mi enviado a transmitirlo. Tú eres mi voz de juicio para que reaccionen, y lo hago para que se arrepientan con un genuino arrepentimiento. ¿Y eso no te da alegría? Me imagino la forma en que el Señor le está hablando, como nos esté hablando a nosotros en esta hora del día. ¿Te alegra más? Seguimos hablando de Dios, parafraseando. Una calabacera te alegra más que hago nacer y que muere sin volver a nacer. Tuviste más lástima de ella que de las almas
que como a ti también amo y valoro. Nos está hablando el Señor de una manera tierna. Pues quiero enseñarte, diría el Señor hoy, con alegría, pero también con contundencia. Quiero enseñarte que si para ti no tiene importancia la piedad, por más de 120,000 almas que no saben discernir lo que tú sí, y muchos animales que no son culpables de su pecado, para mí sí la tienen. Tiene un valor importante porque yo las creé como te creé a ti en el vientre de tu madre. En cambio, una insignificante calabacera no es nada comparado con el valor eterno de sus almas, le dice el Señor. Y permítame ir culminando este mensaje para decirle lo siguiente. Me atrevería a decir, como decimos los paisas, como decimos los colombianos: me extraña Jonás. Jonás, me extraña esa actitud. Yo esperaba más de ti como siervo. Yo esperaba que cumplieras el propósito y que hubieras entendido de mí la misericordia que he tenido contigo. Jonás, nos llama el Señor hoy como iglesia y como amigo. Me extraña que no hayas entendido este mensaje. Oh Jonás, no te enojes por si perdono a tu enemigo. Jonás, levántate de tu amargura, de tu resentimiento y de tu rencor. Jonás, que no te importen más las cosas materiales ni las cosas irracionales, que te importen siempre los hombres, que cuando yo les hablo una palabra, así les decrete el juicio y se arrepientan, yo pueda perdonarles como le perdoné a esos 120,000 hombres que no saben qué significa la maldad. Pero cuando supieron que los iba a destruir, el Espíritu Santo los convenció de pecado, de justicia y de juicio, y reaccionaron. ¿Sabe qué quiere decir? Que no saben discernir entre la mano derecha e izquierda. Les está diciendo: son unos niñitos, no conocen nada de mi amor, no conocen nada de mi juicio, no conocen que todavía tienen oportunidad de arrepentirse. Esos son mis niñitos, así hayan hecho maldad y así te saquen la ira. Yo los amo. Y tantos animales que irían a morir, más fácil entraron en ayuno los animales que el hombre racional como tú, Jonás. Dios nos llama a ser responsables con nuestra vida espiritual. Dios nos está llamando en este día al arrepentimiento, a perdonar, a dejar el rencor, a ser vallado a favor de la tierra, humillados en la brecha a favor de la tierra, hasta que el Señor vuelva, porque Él dijo: y busqué vallado, hombre que hiciera vallado, que orara por la tierra, por los Nínives de hoy, por los pecadores, por los guerrilleros, por los violadores, por los hombres malos, por los explotadores, por los que matan, por tanta maldad en los hombres, para perdonarles sus pecados. No seamos obstinados en el encierro de lo que pensamos de las personas. Hay doble encierro si no quieres entender. Uno, que Dios te encerró, nos encerró con un propósito de limpiar nuestra alma. Y dos, que salgas de tu encierro personal de la obstinación que no te deja acercarte con libertad al Señor. Este libro profético, cuyo autor es el mismo, o sea, Jonás, no tiene un final de cómo termina su vida, ni tampoco nos da datos de cuánto le duró su ira, ni mucho menos en qué tiempo se arrepintió de ese pecado del rencor y la ira contra el género humano. Pero quedó inscrito como palabra inspirada por el Espíritu Santo. Estamos seguros que Jonás, con el tiempo, como un niñito, aterrizó y dijo: papá, Dios, perdóname. Sí, me han hecho mucho daño. Vi cómo quizá mataba a mis tíos, violaba a mis hermanos y a las vecinas, y cómo se apropiaban de las cosas que tú nos regalabas. ¿Cómo podía perdonarle? Yo quiero que me entiendas, Señor, perdóname. La Biblia nos dice, como epílogo de este final del libro, otra cosa, pero estoy seguro que así como le luchó a Nínive, a los pobladores, a los 120,000 habitantes y a los muchos animales, y les perdonó la vida, también lo llevó al arrepentimiento, porque Dios lo escogió a él, no para que andara enardecido contra él ni contra los hombres, sino para que encontrara en él la piedad y su misericordia. Esta frase
Una obstinada alegría sin discernimiento por lo pasajero del momento pronto traerá su descontento. Concluyo con esto, mis amados. Si del confinamiento deseas huir, porque muchos quieren salir corriendo hoy, dale un clic a tu pensamiento para que salgan las cosas que en su encierro deben fluir. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Preparemos nuestro corazón, porque vamos a entrar en algo especial también, donde los corazones tienen que estar arrepentidos, donde los corazones hoy tienen que salir del encierro que les produce la falta del perdón, como le pasó a la vida de Jonás. Señor, hemos venido orando durante todos estos días de crisis mundial. Hemos venido, Señor Dios, pidiéndote a ti la dirección por cada palabra que toque los corazones, Señor Dios, de todos los habitantes del planeta, todos los que nos decidimos meternos contigo, confinados en una vida espiritual contigo, para traer una palabra que venga del cielo, una palabra que hable al corazón de los oyentes, para que traiga perdón a la humanidad, que como los 120,000 moradores de Nínive no entienden qué es lo que está pasando, no saben discernir entre su mano derecha e izquierda. Son unos niños que no entienden. Sí, saben que hay cosas malas, pero no saben que tú les perdonas. No hay quien les predique, Señor. Pero ahora el confinamiento y los medios virtuales son un propósito en el encierro, para sacar del encierro primero a los que predican tu palabra. Tú querías sacar del encierro a Jonás y sé que lo lograste, Señor Dios. Así la Biblia nos muestra que lo hiciste. Creemos que lo hiciste y querías sacar del encierro del pecado a esos moradores. Sácanos a nosotros los creyentes de todo lo que ate nuestra vida, de todo lo que produzca, Señor, ira, porque la ira no obra la justicia de Dios en la vida del creyente y menos en cualquier persona. Señor, oramos por la humanidad perdida. Oramos por aquellos creyentes que han ido, Señor Dios, caminando lentamente hacia la perdición, que se han alejado de ti, mi Dios amado. Oh Dios, que no han querido volver a poner la mirada en ti, Señor amado. Oramos por la iglesia tuya, la iglesia que lleva tu nombre, Jesucristo, la iglesia que ha sido lavada por la sangre, en la cual lavaste la sangre de los moradores perversos de Nínive, porque creyeron en ti en vida, Señor. Hoy queremos pedirte perdón, Señor. Como dijo el salmista David, mira si en mi profundidad del corazón hay maldad. Por supuesto que hay cosas que no sabemos qué vamos a decir y son pecado, pero hay cosas que nosotros sabemos que están guardadas y hay que sacarlas del encierro. Este encierro en tu casa tiene una bendición de parte del Señor, y es que entremos en ayuno. No sé si no has venido ayunando, comienza a ayunar. Comienza, iglesia, a ayunar. Saca 1 o 2 días por semana para que tu cuerpo también tome vitamina, se liberen todas esas cosas que traen colesterol y afectan la salud, y para que entremos verdaderamente en la presencia de Dios, para que Él nos dé libertad espiritual, para que nos dé a través del ayuno la verdadera realidad de la vida, como lo hiciste en el vientre de ese pez con Jonás, que amargado clamó a ti y cuando salió se le olvidó otra vez. Cumplió el ministerio, sí, porque es que yo puedo hablar una palabra, soltar la Biblia, hablar bonito y andar mal de corazón. Él andaba mal de corazón, pero la palabra que tú mandaste a decir produjo un cambio en la vida de aquellos que nunca quizá habían oído de ti, Señor. Más fácil el pecador gentil se arrepiente que el cristiano que ya tiene la membresía del reino de los cielos. Señor Dios, este es el tiempo en el cual tú quieres ministrarle, Señor Dios, a la iglesia, sacarla, Señor, del armario de la ira, de la enramada de la obstinación, sacarlo, Señor Dios, de las cosas que no hacen bien. ¿Por qué me enojo si el mundo se está convirtiendo? ¿Por qué me enojo, Señor, si resucitara Chávez y se convirtiera con el odio
odio que creó a los venezolanos, y aún, Señor, con la tendencia, Señor Dios, de haber maldecido a tu pueblo Israel, Señor Dios, y se arrepintiera. ¿Por qué me voy a enardecer si yo creo en tu poder, Señor? Si es tu poder el que salva las almas. Tú no viniste a salvar a los sanos, sino a los que se habían perdido, Señor. Prepara nuestros corazones, mi Dios amado, y gracias por la palabra que nos has permitido. Allí donde estás, como te hemos indicado, tendremos virtualmente en dirección la cena que el Señor estableció. Para los que ya hemos nacido de nuevo, hemos sido discipulados y hemos ido a las aguas, nos hemos bautizado porque reconocimos nuestros pecados. No es el bautismo de infante, amigo, tú que apenas vas a empezar a mirar lo que es la cena. De esto participan los que hemos cumplido el mandamiento de arrepentimiento y de ir a las aguas, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Participan todos aquellos, los creyentes, la iglesia, y también a muchos que quizá virtualmente no tengan el privilegio de que sus pastores puedan ir a través de las redes porque haya limitaciones. Únete y participa, porque he hecho esto por la gracia del Señor y en favor de los convertidos a Cristo. Todos mis hermanos debemos arrepentirnos de nuestros pecados y buscar la presencia de Dios. Dice la Escritura: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La reflexión del Espíritu Santo para cada uno de nosotros al participar de esta cena que el Señor estableció es a que nuestros corazones estén purificados por medio del arrepentimiento. El Señor quiere darnos la bendición del arrepentimiento. Vamos a participar de la cena del Señor. Oh, bendito sea tu santo nombre, Jesús. Y vamos a tomar los elementos. Usted va a tomar la copita del jugo de la uva y va a tomar el pan, para que estemos entonces invocando el nombre del Señor. No sin antes que usted pueda participar cerrando sus ojos y a través de esta hermosa melodía podamos glorificar al Señor. Puedes cantarla para que el Señor ministre a tu corazón. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor,
dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Bendito sea tu santo nombre. Sentimos tu presencia. Tu presencia, Espíritu Santo, está con nosotros, Señor. Así como le dijiste, Señor, tus discípulos en la última cena: cuánto he deseado estar con vosotros. Hoy te digo, en compañía de tu iglesia, mis amados hermanos, cuánto habíamos deseado participar de esta cena, Señor. Y quiero que bendigas estos elementos, Señor, este pan, este trocito de pan y esta copa del jugo de la vid. Y recordamos, Señor, que cada elemento solamente es un símbolo de tu cuerpo y de tu sangre derramada en la cruz, molida por nuestros pecados, Señor, en favor de la humanidad y en lugar nuestro cuando merecíamos el castigo. Oh, Santo, hoy podemos acceder ante el trono de la gracia, porque has perdonado nuestros pecados, mi Señor amado. Te doy gracias, Señor, por haberme recogido de lo más vil del mundo. Bendice, Señor, esta copa y este trozo de pan. Y como dice tu palabra, Señor, repetimos lo que el apóstol Pablo también repitió: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, mi muerte, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos del pan y de la copa. Te agradecemos, Señor, el que nos hayas invitado al honor de estar en el privilegio que solamente tú das por misericordia a los escogidos. Danos salud espiritual y salud física.
Y si no llegas hoy, te esperamos pronto. Danos ánimo y que el fruto de tu Espíritu crezca en nosotros para poder permanecer contigo, Señor. Y si tú nos vas a dar vida después de este confinamiento, queremos glorificarte, Señor. Y nuevamente entonamos para ser despedidos, Señor, esta melodía tan maravillosa, porque fue en la cruz donde tú, Señor, te mostraste al mundo. Bendito tu nombre, Jesús. Sobre todo Gracias. poder y rey, Gracias, Espíritu Santo de Dios. sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, Gracias, Espíritu Santo. reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Mi alma te alaba, Señor. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Allí en la cruz, Señor. Allá en la cruz, Señor, tú diste la vida. En la cruz, Oh, santo tu nombre. moriste por amor. Santo tu nombre, Señor amado. No Oh, mi alma te alaba, bastó Señor, y te bendice. dolor y humillación. Te glorifico, Señor. Como flor que alguien pisoteó. Por los siglos de los siglos, Quedaste tú. Gracias, gracias. Y fue por mí, por amor. Te damos gracias. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú. Fue por mí, por amor. Quedaste tú y fue por mí, por amor.
perfume